Considerada la mejor pianista de la Unión Soviética, Julia Lerner interpreta a los compositores más relevantes de todos los siglos. Entre las notas de sus propias composiciones es capaz de esconder códigos muy difíciles de descifrar. La Sinfonía de Julia, Mercedes Guerrero, bienvenida. Muchas gracias. La música, sobre todo cuando hablamos de compositores y hablamos de piano y hablamos de poder entrever entre esas notas musicales, siempre nos vamos al espionaje. Sí, es posible. Puede ser. Ha habido también algunos músicos que se han encargado, pero yo he intentado rizar el rizo y conseguir inventar un código muy original que solamente pudiera ser interpretado a través de notas musicales, no escritas, sino el sonido de las notas musicales, porque también he creado un personaje que era capaz de descifrar esas notas personales, ¿no? Y entendí que tenía que ser una forma original. Es lo primero que pensé cuando estaba creando la novela, ¿no? Y qué mejor manera que la música, una música con unos mensajes que pasaron desapercibidos a lo largo de toda la novela, porque es todo ficción, pero que jamás llegó a ser ni interceptada, ni reconocida, ni conocida, ¿no? Nadie llegó nunca a saber que se estaba pasando información a través de una melodía de piano. Original y compleja, diría yo. Sí, era compleja porque también crea un personaje muy complejo que era capaz de descifrar esas notas. Julia era una persona, una compositora, que también la he concebido con una inteligencia superior a lo normal, y ella era capaz de crear códigos, y dentro de esos códigos pues estaba una composición musical, ¿no? Y bueno, pues creé a dos personajes, uno que creaba el código y otro que lo captaba. Ese ha sido un poco sobre lo que gira la novela, ¿no? Por lo menos en el tema del espionaje. Hay una obertura que no vamos a descifrar mucho, pero voy a leer un poquito lo que has escrito, si te parece. Bien. Dice: el Renault Laguna rojo se detuvo en la entrada de una bonita casa de 2 pisos y fachada blanca rodeada por un coqueto jardín. Costa del Sol, España. Septiembre de 1992. Han pasado unos cuantos años, pero al igual que las composiciones musicales, la escritura, los mensajes y los códigos prevalecen a lo largo de los años. ¿Por qué empiezas el libro por ahí? Quería empezar la obertura, que es el prólogo, quería empezarlo un poco como por el final, porque realmente empiezo por el final, sí, y después doy un salto y inicio la vida y la biografía el diario de Julia. Primero quería tener una relación con España, y qué mejor relación que la Costa del Sol, donde hay muchos británicos y muchos extranjeros, donde dos personas pasarían desapercibidas. Entonces, ¿qué hago en la obertura, en el prólogo? Intentar dar una información, la justa, para que el lector quede un poco intrigado, ¿no? Sienta curiosidad de por qué están en esa situación, ¿no? Entonces es eso, el inicio es una breve explicación de lo que pudo haber pasado o podría pasar, para incitarlo a seguir leyendo. Esa es la idea. Lo has conseguido. Nos vamos a Dresde, 1933. Julia Lerner viene al mundo. ¿En qué seno familiar viene? Viene de unos padres muy enamorados. La madre es alemana y el padre es medio español. Su padre era austríaco, un diplomático austríaco, casado con una española y afincado en España. Él ha nacido en España, criado en España, y él es español. Él es periodista, se conoce a su madre, que también es periodista, que tiene una empresa, un periódico, y el padre se instala en Alemania, y ahí nacen 2 hijos. Ella viene de una familia acomodada, de una familia por lo menos por parte de su padre, porque su madre no es creyente, pero su padre tiene unas fuertes convicciones religiosas, y viene de una familia con muchos valores, con un valor familiar, con un valor de amor a sus hermanos, de lealtad, y ella viene de una familia además de unos padres que se quieren.
Y claro, eso es lo que a lo largo de toda su vida la voy a hacer actuar conforme a esos valores de la lealtad y también de la creencia, ¿no? En algo más en algo que está por encima de ella, ¿no? Todo eso. Su madre interpreta al piano Claro de Luna y Nocturno. Precioso, melodías. Sí. Sí, Julia es lo más parecido a una niña prodigio. Bueno, no he querido tanto hacerla prodigio, realmente ella lo que tenía era mucha facilidad para aprender, ¿no? La madre decía, oh, tenemos aquí una Mozart, un nuevo Mozart, porque tenía un buen oído, era capaz de memorizar y era capaz de componer desde muy pequeña. También tenía una habilidad, pero que esa habilidad no es de ser prodigiosa, pero el tema de saber leer los labios, además en varios idiomas, porque tuvo que aprender varios idiomas a lo largo de su vida. Y ella no es que ella tenía una inteligencia un poco superior a lo normal y se daba cuenta, hay una frase que engañara a la gente de su alrededor. Ella vivía pues en una continua contradicción. Ella pensaba una cosa y decía otra y conseguía engañarlos. Porque ella decía, tengo que disimular porque va en ello mi supervivencia, ¿no? Y ella se consideraba una persona que no tenía que estar allí, que tenía que escapar de donde estaba, ¿no? De la sociedad tan claustrofóbica en la que vivía, ¿no? Sí. Tiene un mellizo, su Sí. hermano Herbert. ¿Cómo es la relación con él? Pues ya lo explicamos en el libro, muy estrecha. Su hermano tuvo un problema de oídos, incluso estuvo al borde de la muerte y perdió totalmente la audición. Ella, como pasa con los gemelos o los mellizos, siempre están muy unidos. Y ella decía, es mi otra parte, es mi otra mitad. Y ella, gracias al intento a la unión que tenía con su hermano, aprende a leer los labios, pero lo hizo como un juego para comunicarse con él. Ella todo su empeño era tenerlo a su lado siempre y protegerlo porque era una persona débil y enfermiza. Y ella muchas veces decía, hay veces que cuando yo tocaba el piano sentía mucho dolor porque sabía que mi hermano no lo oía. Claro. Él decía, sí, oigo vibraciones, él me convencía de que algo oía, pero yo estaba segura de que no oía nada, ¿no? Y a ella le dolía que su otra mitad, que era su hermano, no pudiera compartir con ella su afición, ¿no? Que era el tocar el piano, ¿no? Y claro, ella siempre tuvo un instinto de protección muy grande. Y después cuando vienen los hijos, pues también ese instinto le sale. Ya aparte del instinto maternal, también va a tener ese recuerdo de su hermano, porque ella tiene siempre un instinto de protección hacia los más débiles. 13 de febrero de 1945, una nube de polvo, de humo y polvo, pues ellos iban en un coche. Ella tenía entonces 12 años. Sí. ¿Qué ocurre? Pues que de repente empieza la ciudad de Dresde, por desgracia, a ser bombardeada y destruida. Era el último coletazo de la Segunda Guerra Mundial y los aliados consideraron que Dresde era una ciudad estratégica para los nudos de comunicación de trenes que iban hacia la campaña del este por parte de Alemania. Y es algo que todavía sigue en los anales de la historia buscando una explicación de por qué se castigó de esta manera a la población civil, porque allí no había soldados, allí se bombardeó todo. La catedral, los museos, todo se destruyó en Dresde y todavía no le encuentran explicación. Fue un bombardeo excesivamente duro para la ciudad. Julia queda acomplejada desde esa edad, desde la adolescencia. No digo nada, no describo nada o no destripo nada por decir que queda marcada físicamente y eso lo va a recordar toda la vida. Sí. Hace un momento has hablado de sus hijos. Ella se casa con una persona que en realidad lo que quería era lucirla más que amarla. Lucirla y utilizarla. Sí, ella... el matrimonio con esta persona no es que fuera... fue un flechazo rápido, pero había algo detrás, había otra persona detrás a aquella que fue su primer amor. Pero estaba tan sola que llega a casarse con esta persona. Esta persona, al principio, ella pues está ciega de amor, está muy enamorada,
pero conforme va pasando el tiempo va descubriendo con quién se ha casado. No vamos a destripar demasiado, no. Pero ella se da cuenta de que ella está siendo utilizada y todo su afán ahora es decir, lo que decíamos antes, vale, voy a hacer como que no sé nada, voy a dejarme llevar y voy ahora a ver qué está haciendo esta persona conmigo, ¿no? Y toda parte de la novela pues trata de cómo ella está esquivando los continuos peligros que le van a ir acechando por la gente más cercana de su entorno. Antes de eso, Julia, decíamos al principio que interpretaba muy bien obras que estaba cuando las escuchaba con su madre, aprendió a través de ella, luego componía, pero alguien la descubre después de esa, decías, los últimos coletazos de la Segunda Guerra Mundial. Kozlov, cuéntame un poquito. Kozlov es un comisario de la Unión Soviética, un comisario político, empieza como comisario político, vive cuando la parte de Dresde y toda la Alemania Oriental queda bajo la órbita soviética, pues ocupa su casa como castigo por el padre, porque cuando llegan, pues nada, todos los empresarios que supuestamente decían o los acusaban de haber tenido relación con el partido nazi, que no era real porque su padre era una persona íntegra, y le obligaban a publicar en el periódico noticias que él sabía que no eran ciertas, pero no tenía más remedio porque con la madre, que era la persona más prudente y quizá la más cerebral, ¿no? La que tenía más sentido del peligro, y le decía, no puedes callar, no puedes evitarlo, tienes que hacer lo que digan, ¿no? Bueno, pues por el hecho de supuestamente haber estado trabajando y ser un empresario de éxito durante la otra época, cuando llega la sociedad, vamos, lo que es el cambio político, y llegan los comisarios de la Unión Soviética, al padre le quitan la casa, y lo envían con su hija, que son los que sobreviven, a la casita del jardinero. Este Kozlov, pues, es el que ocupa la casa y fue quien la descubre, porque ella a escondidas entraba a casa, tocaba el piano y un día la descubre, y como en la Unión Soviética pues se exaltaba mucho a todos sus músicos, matemáticos, ajedrecistas, deportistas, y claro, al ver que esta chica tenía dotes, tenía solo 17 años, la envía a Berlín para una recomendación y de allí la envían al Conservatorio de Moscú. Este hombre pues va a tener a lo largo de su vida pues una serie de... va a aparecer y desaparecer. Unas veces la va a beneficiar mucho, otras veces no tanto, ¿no? Pero este comisario es una persona... yo ahí también he querido representar en él el típico comisario político sin escrúpulos de estos años. Y en este caso va a tener mucha influencia en la vida de Julia a lo largo de toda su vida. Estamos en el Conservatorio de Moscú. Nicolás, violonchelista, sí. Importante en la vida de Julia. Sí, Nicolás también he querido hacer un guiño aquí a mi novela anterior de los niños de Rusia. Nicolás es un niño llegado de España durante la Guerra Civil Española, de madre española y padrastro ruso. La madre era viuda, pero él es español. Claro, al ser español, ella, que hablaba también español por su padre, se crea entre ellos una gran intimidad. Y va a ser el gran amor de su vida. Sí, bueno, primero una amistad muy fuerte, sí. Y después ya, cuando ya se tienen que separar, pues va a ser el que siempre ha estado ahí, el motor de su vida. Ella pues se va a casar con otro por despecho. Pero bueno, tampoco voy a destripar mucho, pero va a salir a lo largo de toda la novela. Nicolás va a estar muy presente, tanto física como anímicamente, porque ella también siempre, nunca lo ha sacado de su pensamiento, siempre ha estado ahí y va a ser el gran amor de su vida.
Hablábamos antes que se casó por despecho, acabas de decir, con 2 hijos que ya tenía el marido. El marido. Oleg y Karina, esos niños, descríbeme un poquito de ellos y luego esta niñera que se ocupaba de ellos. La Petrova. La Petrova, Zoa Petrova. Yo quería crear también otro personaje especial, aparte de Julia, que es la protagonista, la heroína y una persona bastante fuerte. También quería crear un personaje entrañable. Quería crear una persona que en estos momentos tiene un grado de autismo, que estaba en estos años esta enfermedad no está diagnosticada. Cierto. Y en estos años, pues un niño con estas características, si no tenía un estímulo, terminaban pues en instituciones o desahuciados por la familia, ¿no? En este caso yo quería he leído he tenido bastante información, he leído incluso libros de cómo funciona el comportamiento de estos niños, ¿no? Y quería crear ese niño que inspirara ternura, un niño muy inteligente pero con cierto problema de sociabilidad, en la que te inspiraba un instinto de protección. Por eso hablaba antes de que Julia, primero con su hermano y después con este protagonista, con este niño, también quería hiperprotegerlo, ¿no? Porque sabía que los que estaban a su alrededor, sobre todo su niñera, la Zoa Petrova, que era una persona muy dura, que realmente no hacía nada, no solo no ayudaba a ese niño, sino que lo perjudicaba, porque el niño le tenía realmente pánico a esa niñera. Y quería crear eso, un personaje aparte de Julia, otro que fuera entrañable, que va a tener una gran importancia a lo largo de la novela, porque es un niño que aunque no tiene sociabilidad, no es una persona sociable, porque conocemos ahora, está diagnosticado cómo son estos niños, pero también era capaz de hacer algo que no hacía nadie, ¿no? Era un tándem, Julia y Oleg, Cierto. porque Julia componía los mensajes musicales y el niño los interpretaba. Y por eso quise crear una unión muy fuerte, ¿no? Un lazo de intimidad muy fuerte entre ellos dos, porque había una compenetración muy grande entre ellos. Y era eso, crear a un niño dulce y al mismo tiempo con unas condiciones que merecían ser protegidos, ¿no? Ya lo creo. Amistad también con Laura Brown. Laura Brown es la amiga del alma de Julia. Es una chica con la que ella se identificaba mucho, una chica que era una gran violinista, y era la única amiga que tenía porque ella estaba rodeada de gente de la que no se podía fiar. También explico cómo era el contexto de la Alemania del Este, y Sí. cómo vivían, el sentimiento de claustrofobia. Nadie podía hablar, nadie podía decir, incluso estando callado podías pecar de traidor, ¿no? Por no alabar el gobierno donde estabas, ¿no? Y con Laura ella se sintió apoyada en el sentido de que era la única con la que podía hablar claramente y le cuenta todo lo que le está pasando, que no puede hablarlo con nadie. Y Laura pues va a ser también un pilar fundamental a la hora de ayudarla a salir y por lo menos a intentar salir de donde está, ¿no? Es un poco su amiga íntima. Narras un contexto histórico bastante amplio, sobre todo de mucho conflicto, ¿no? ¿Cómo te documentas para eso? Pues he tenido muchas fuentes de información. Todas mis novelas están todas exponiendo el siglo XX, todas están ubicadas en el contexto histórico, es el siglo XX. He tenido unas de la Segunda Guerra Mundial, de Alemania, la anterior el baile de las marionetas fue de los niños de Rusia y la vida en Rusia. Y esta vez tenía curiosidad por investigar esta parte tan desconocida para nosotros, que es la vida detrás del telón de acero, la vida de Alemania, también de Rusia, que tenía mucha información, pero ¿cuándo se cierra el muro? ¿Cuándo se separan las Alemanias? ¿Qué sentimiento tienen los habitantes que se quedan al otro lado? Porque los que se quedan en viven su vida normal y tienen una vida, tienen una sociedad en libertad y democrática. Sí. Los otros
es que intento describir la consternación de tener que pasar una dictadura como pasaron con el nacionalsocialismo de Hitler, después una guerra que pierden y ahora se quedan bajo la órbita de otra dictadura, la dictadura marxista. Para ellos es un cambio que algunos personajes que ella dialoga con personas mayores y le dicen: yo es que quiero volver a ser mi Alemania, a pasear por las calles sin militares, sin soldados, que no haya frontera. Yo quiero volver a la Alemania de los años 20, antes de que pasara todo el desastre que nos está pasando, ¿no? Y por esa parte me he inspirado mucho, he investigado mucho pues, con testimonios reales, muchas notas de prensa, entrevistas, artículos periodísticos, pero también lo que realmente me ha dado el contexto social y físico de estas ciudades son libros escritos por autores de esta época. En casa yo tengo muchos libros antiguos, publicados en el 50, en el 60, muchos de espionaje, que son los que realmente te dan la calidad del contexto real. Y claro, yo muchas de las descripciones que hago en el libro me vienen de estos libros, de cuando estaba la frontera abierta, cuando estaba cerrada, cuando se hace el muro, muchos testimonios también de cuando se erige el muro, ¿no? Pero mi información ha sido sobre todo, aparte de buscar documentos y buscar testimonios, también muchas novelas, muchos libros de espionaje, incluso históricos, publicados durante esa época, que son los que me han dado el contexto más real de lo que era aquello, ¿no? Antes y después del cierre del muro. ¿Qué mueve a Julia a correr ese riesgo sin ser descubierta? Todo lo que conlleva su vida desde la infancia hasta la madurez. Pero en realidad, ¿qué crees que le mueve a hacer todo eso? En primer lugar, el principio de todo, que ella, cuando le ofrecen trabajar para el otro lado, ella de primera dice que no, ella no puede arriesgarse. Pero cuando ve que sus hijos, o al menos uno de ellos, puede estar en peligro, es cuando dice: tengo que sacarlo de aquí. Entonces, la primera sensación que tiene ella es decir: tengo que sacarlos de aquí. Y ese fue el primer impulso. El segundo era que también ella tenía que irse. Pero en agradecimiento a lo que iban a hacer o lo que estaban haciendo por sus hijos, dijo: me quedo un poquito más dentro y os mando información, porque ella, a través de los labios, ella iba a un evento donde estaban militares, diplomáticos. Ella de lejos leía los labios. Ella captaba unas informaciones que jamás ellos, los que estaban hablando, pensarían que estaban siendo captadas. Ella lo captaba. Entonces ella tenía tanta información, además que su marido pues también era un personaje bastante siniestro, que tenía información y ella pues se lo robaba, o por lo menos la leía y la enviaba al otro lado. Ella decía: sácame a mis hijos, me los ha sacado, voy a estar un poco más aquí enviándote información y después me vais a sacar de aquí, ¿verdad? El problema es que le costó mucho salir. Ella, su intención era salir antes o que la ayudaran a salir. El problema es que se lee todo. Además, si te fijas bien, cada vez que intentaba salir hay un acontecimiento histórico a nivel mundial, ¿no? Sí, que la frena. Que las dos veces más que estaba ya a punto de salir, que en las dos se frustra por unos acontecimientos bastante fuertes, ¿no? Y bastante duros que le impiden pues hacer lo que ella quería, que era vivir en libertad. Pues la Sinfonía de Julia, Mercedes, un placer. El placer ha sido mío, de verdad.